Bueno, bienvenidos y gracias en primer lugar por la invitación. Es un placer y un orgullo para mí estar acá con ustedes y compartir en un ida y vuelta. Esta es la idea, que hagamos un ida y vuelta de todo lo que tiene que ver con los contratos. Obviamente que no vamos a abarcar todo porque es imposible, vamos a abarcar la parte general. La parte especial, exprofeso, la dejé afuera porque es bastante extensa y aparte así me invitan de vuelta. Pero no, que quede como, que conste en actas. Pero en líneas generales podemos decir que en la parte de contratos, en el Código Civil, si nos ponemos a analizar profundamente, no hay grandes cambios. Hay incorporación, no hay cambios, no hay cosas novedosas que digamos, uy, esto es absolutamente nuevo. ¿Por qué? Porque la metodología que se infiere de la lectura del código, tengamos en cuenta que todavía no hay mucha doctrina, jurisprudencia ninguna, obviamente, tengamos en cuenta que el código lo que ha hecho es juntar toda la jurisprudencia de varios años para la fecha e incorporar las cuestiones comerciales al código, donde obviamente aparecen cosas que suenan novedosas, algunas sí, pero quiero decir, quien más o menos esté al tanto de la jurisprudencia no le va a tomar por sorpresa ninguna de las cosas que han aparecido. Eso por un lugar. Por otro lugar, que me parece también importante resaltar, es que el código empieza teniendo una metodología importante. Ustedes saben que una de las cosas interesantes que uno puede ver en un código es la metodología que trae. En este caso, la metodología lo mantiene en el libro tercero, habla de los derechos personales. Esto es muy importante recalcarlo y resaltarlo, porque no se olviden que los derechos personales, y esto a veces uno le sirve para hacer un pequeño repaso de lo que uno a veces vio en la facultad y de golpe se olvida un poquito, porque con el trajín diario es medio difícil estar todos los días estudiando. Recordemos que los derechos personales regulan voluntades y casualmente este es el gran desafío que tiene toda la materia contractual, que es la de establecer la regulación de voluntades y nada menos que a través de la legislación y sobre todo de qué legislación, del contrato, es decir, de lo que las partes se ponen de acuerdo. Entonces es una tarea realmente compleja porque básicamente está puesta la instancia de regular sus conductas a los propios contratantes. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo tiene dentro del título segundo y va del artículo 957 al 1707. Como verán, son 750 artículos sobre 2000. Es un número importante, ¿no? O sea, ya Vélez lo tenía en forma importante, el código también lo mantiene. Y tengamos en cuenta, como siempre nosotros le decimos a nuestros alumnos en el grado, que en realidad contratos, uno contrata todo el día en un montón de cosas que hoy se estudian como derechos particulares, como ser sociedades, que es un contrato, laboral, que es un contrato, el matrimonio, que ahora es un contrato, también podemos hacer un contrato, y muchos más, que están, el transporte, otro contrato. Lo que pasa es que se estudian en forma separada, pero todo tiene que ver con contratos. Entonces, esta casualmente es una materia que tiene una particularidad muy interesante que yo siempre la resalto, que es que el contrato provoca en nosotros un clic, porque en nosotros, digo, los que hemos estudiado Derecho, provoca un clic ya al estudiarlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en la Facultad de Derecho, en la carrera de Abogacía, que todo lo estudiamos para el litigio, para el litigio, para el litigio. Bueno, el contrato no tiene nada de litigio. El contrato establecido en el código, que después se produzca el litigio por el comportamiento de las partes, es otra historia. Pero el contrato en sí, el contrato es prevención. Entonces, estamos acostumbrados, los abogados, estamos acostumbrados a hacer prevención y sí aquel que se dedica a hacer contratos, porque el contrato significa eso, significa ponerme en el lado del vendedor y en el lado del comprador. Nosotros vemos, yo obviamente ejerzo como escribano en la Ciudad de Buenos Aires, yo no hice mi presentación, pero bueno, basta con el nombre, pero hace 30 años que ejerzo la escribanía, yo me recibí por allá hace
en el año 86 de abogado en la Universidad de Belgrano y prontamente pude empezar a trabajar como escribano, rindiendo mis exámenes, y me dediqué a la parte contractual casualmente porque los escribanos nos pasamos el día haciendo contratos. Los hacemos por escritura pública encima, o sea que tenemos, por esto el tema de meterme en la temática de contratos. Y yo aprendí que esto, ¿no? A colocarme en forma imparcial, que yo como escribano tengo la obligación de hacerlo, en forma imparcial en cada parte. Y esto a veces es muy difícil, de ahí que uno ve contratos, y ustedes lo verán a diario en tribunales, que tienen cláusulas que son leoninas, cláusulas que están pensadas, uno se da cuenta enseguida, uy, esto lo hizo el abogado del comprador, uy, esto lo puso el abogado del vendedor, porque siempre tira la balanza para un lado y para otro, cuando en rigor de verdad, acá lo que se está tratando es de regular derechos y obligaciones que están en un equilibrio permanente, deben estar en un equilibrio permanente. Si se pierde este equilibrio, es donde se produce la disputa judicial, es donde se produce el conflicto de intereses. Entonces esto a veces es muy importante, nosotros lo tratamos de inculcar mucho, digo nosotros las cátedras de contratos, tratamos de inculcar mucho que cuando uno asesora a las partes, lo que tiene que buscar es que las partes realmente lleguen a este equilibrio y que sepa cada uno qué es lo que le corresponde hacer, cuándo le corresponde hacer, que sepa sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Mi idea es que ustedes puedan participar, entonces yo voy a ir hablando, si alguno entiende que tiene que hacer alguna pregunta desde ya o aportar alguna idea, mejor todavía, bienvenida es el aporte que se pueda hacer, así que cuando necesiten hablar no tienen más que levantarme la mano para que en forma ordenada lo podamos hacer y con todo gusto me interesaría que participen todos. Como decíamos, ¿qué se interpreta de la lectura del Código Nuevo? Que también, pobre Vélez, no lo vamos a dejar afuera porque ya Vélez lo traía, ¿no? Yo a veces me he preguntado y he hablado con muchos juristas cuando se hablaba de la modificación del Código y todos coincidíamos que tal vez por ahí, ¿no? O sea, el Código, bienvenida sea la modificación porque teníamos un Código de muchos años, pero ¿alguna vez se habrá tratado de cumplir totalmente el Código de Vélez? Es decir, ¿pudimos hacer un balance real de si se cumplió o no se cumplió el Código de Vélez? No, realmente no, porque la idiosincrasia nuestra hace, y esto yo les cuento una anécdota, en la escribanía me pasa, viene gente a firmar un contrato, terminamos de firmar el contrato, se va una parte, quedo con la otra y me dice, escribano, ¿y si no cumplo? Entonces, ¿para qué te obligaste? ¿No? Es llamativo, pero pasa esto, esta idiosincrasia que tenemos de no cumplir la palabra empeñada. Por eso, el contrato, lo que se infiere de la lectura es, en primer lugar, que es prevención. El contrato está creado para ejercer, que cada parte pueda, con total libertad, con total discernimiento, con plena intención, con plena capacidad, contratando con quien quiere, contratando sobre lo que quiere, se obligue. Entonces, realmente, no existe justificación para no cumplir. Realmente. Uno dice, mira, ¿quién te obligó? ¿Te pusieron un revólver en la cabeza para ir a contratar? No. Entonces, y la gente dice, no, pero si yo no puedo cumplir, espera, el código te establece y te regula pautas y te dice, mira, si vos no podés cumplir por determinadas causas que yo mismo te establezco, yo te protejo. Si a vos te viene una onerosidad sobreviniente, yo te protejo. Si a vos te viene una causa fortuita o de fuerza mayor, yo te protejo. No te permito que dejes de cumplir, como la gente cree. Lo que hacemos es diferir el cumplimiento, que es distinto. Ante una imprevisión, lo que hacemos es, bueno, vamos a sentarnos de vuelta a regular nuestra relación. De ninguna manera se te va a permitir no cumplir, porque el contrato está hecho para cumplirse, no para no cumplirse. Entonces, por eso decimos que el contrato es prevención y que establece límites. Lo interesante de esto es que el límite a la autonomía de la voluntad lo establece la ley y las partes. Las partes son las que establecen sus propios límites. De ahí la responsabilidad que esto implica. Significa también el contrato que cada parte sepa cómo tiene que actuar, ¿no? O sea, qué puede hacer, qué no puede hacer. Ustedes fíjense, a nosotros nos pasa en la firma de los contratos y en las escrituras de compraventa, sobre todo, la gente lo que menos tiene intención es de escucharme a mí cuando leo la escritura. Es más, a veces estoy leyendo la escritura, ¿no? Y
uno mantiene toda la solemnidad y de golpe se escucha por lo bajo, ¿no?, que el señor le pregunta al otro señor: che, ¿y el control remoto del garage es el botón verde o es el amarillo? Y vos estás en la lectura de la parte más importante de la escritura. No, che, no te traje todo dólares, ¿sabés? Porque tenía billetes de 10, te puedo dar algo en pesos. O sea, están en otra. Me ha pasado: escribano, vamos a hacer rápido la escritura porque tengo el camión de la mudanza que me está esperando. O sea, la gente al acto en sí de la contratación no le da trascendencia. Yo siempre digo, a veces uno no se da cuenta, pero nos pasa a menudo que se venden autos usados los sábados y domingos y no se sabe ni si el auto es de la persona que me lo está vendiendo. Y se compra. Hay gente que va a comprar en los countries allá, en las distintas zonas aledañas a Buenos Aires, y los countries, muchos, están, como decimos en la jerga, flojitos de papeles. Y la gente, claro, va allá y le muestran los banners, le dicen: mirá, ustedes piensen, ¿no? Va al matrimonio con chiquitos, los chiquitos están correteando por el parque, ¿no? Y la mujer le dice al marido: mira, querido, cómo disfrutan los chicos, cómo lo vamos a pasar bien acá. Miran así y está lleno de matorrales, todavía ni desmalezaron, ¿no? Y la gente va y compra, ni mira los papeles, porque al contrato no se le da trascendencia. Y sin embargo el contrato es la base de toda la relación jurídica. Pero por eso el hecho de que sepa cada uno cómo actuar en cada situación. Es un instrumento fundamental en la vida económica. El contrato permanente, nos pasamos, como decía antes, la vida contratando. Desde tomar el colectivo a comprar un paquete de caramelos en el kiosco o comprarme un edificio entero, nos pasamos la vida contratando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también regulamos toda la vida económica con la agilidad que esto requiere. El contrato requiere ser muy ágil, ¿eh? Como dije antes, bueno, resguarda derechos y obligaciones, esto va de suyo, no cabe ninguna duda, ¿eh? Esto también está plasmado en el Código. Y brinda, esto no lo dice el Código, pero brinda la tan mentada seguridad jurídica, porque una vez se escucha hablar de seguridad jurídica y siempre se relaciona con hechos de violencia o cosas por el estilo. No, la seguridad jurídica también pasa por tener reglas claras en la contratación. La prueba de esto es, fíjense ustedes que hubo que regular a través de la ley 24.240, hubo que regular todo lo que era la defensa del consumidor, casualmente, por la inseguridad jurídica que había en la contratación. Y el Código brinda seguridad jurídica, sin lugar a dudas. Algo que es importante aclarar, antes de que empecemos a ver la definición que trae el Código de Contratos, que me parece importante aclarar es lo siguiente. A ver, ¿cuál es la situación? Y esto sobre todo para ustedes que ejercen el Poder Judicial, me parece importante ganar, no perder, un minuto de reflexión. Es muy importante ponerse en el lugar de los contratantes, porque la mayoría de las veces las personas que contratan realmente no tienen ni idea de lo que están haciendo desde el punto de vista jurídico. Porque la persona, como dije antes, está interesado en recibir la plata, en darle la propiedad. Pongo el ejemplo de la compraventa de inmuebles, puede ser cualquier caso. Y la gente no está pendiente de la contratación. Nosotros recién estaba hablando con un colega de ustedes sobre el tema del fideicomiso. Allá el fideicomiso explotó, todo el fideicomiso, ahora está de moda para cualquier cosa, ¿no? El fideicomiso. Y la gente no tiene idea de qué se trata el fideicomiso, pero sin embargo se mete en los fideicomisos. Ahora, no hay un asesoramiento adecuado, porque la gente no tiene por costumbre hacer prevención e ir al abogado o al escribano a hacer la consulta previa, sino que va cuando ya el conflicto se presentó. Y esto genera un grave problema, porque ya el problema lo tiene, ya la problemática existe. Entonces, encima hay que sumarle que lamentablemente no se hace lo que se debe hacer con el contrato. El contrato es un trabajo artesanal que tiene que hacer el profesional del derecho cuando lo hace. Porque fíjense ustedes que lo más difícil para ustedes cuando llega a tribunales un papel es saber si ese papel es o no es un contrato. Porque no es un contrato porque esté titulado como contrato, ni es un contrato de locación porque diga locación o de compraventa porque es compraventa. Lo va a hacer en la medida que cumpla con los requisitos que el Código establece en cada una de sus definiciones para hacer contrato
y adicionarle otras cualidades para que sea un contrato de compraventa, de permuta, de donación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como también tener en cuenta que el código hace mucho hincapié en la redacción. No lo dice así, yo ahora estoy haciendo una interpretación, no estoy haciendo como un pantallazo como en la televisión. Les paso la publicidad primero para engancharlos y después vamos a ir viendo cada tema en particular, ¿no? El tema de la redacción es sumamente importante. Es un tema que ha tomado un vuelo trascendental. El propio código, vamos a ver cuando habla de interpretación, ahora no es solamente interpretar de buena fe, que lo sigue siendo, sino que hay que interpretar literalmente lo que las partes quisieron decir. ¿Y cómo entender? Porque yo entiendo la tarea de ustedes es muy compleja. Yo tengo un contrato, no hablo con las partes, porque este es nuestro sistema judicial, ustedes no hablan con las partes. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que entender cuál fue la voluntad del Señor y la voluntad del Señor. Y no es fácil, porque ustedes vieron cómo es todo, ¿no? Esto es como, yo siempre digo, como en las sociedades, ¿no? Cuando se hace la sociedad, existe el affectio societatis y los socios nos llevamos bárbaros. Cuando nos peleamos, el otro socio tiene caspa, tiene mal aliento, ¿viste? Empezamos a ver los defectos, ¿no? En el matrimonio pasa igual, pero no lo vamos a decir. Los veo muy serios, no sé si yo genero tanta seriedad o qué, prefiero que... Muy bien, fíjense entonces que decía, la terminología en los contratos es sumamente importante. Fíjense ustedes un ejemplo que permite dilucidar esto, van a ver, y les pregunto a ustedes, ¿no? Supongamos, digo cualquier ejemplo, ¿no? Supongamos que yo digo, a ver, el inquilino podrá abonar del 1 al 5 de cada mes. Entonces yo les pregunto, si el inquilino paga el 1, ¿pagó bien? Les pregunto, ¿sí? ¿Pagó el 5, pagó bien? ¿Y si paga el 8? ¿También por qué? Bueno, pero pagó aparentemente fuera de término, pero fíjense que dice podrá, lo que significa que esa discusión de podrá hace que el inquilino pague el 1 o pague el 15. Pero el que puso eso, que es el propietario, interpretó que debía pagar del 1 al 5, pero puso podrá. En consecuencia, ¿qué ocurre? Este contrato no está bien hecho, va a tribunales y va a la interpretación de un juez, y por ahí el juez interpreta distinto a lo que yo quiero que interprete. Mientras tanto tengo el inmueble parado, el señor no me paga, por un tiempo indeterminado, el señor no me paga y el contrato no me sirvió. Entonces, la terminología que se utiliza en el contrato tiene que ser importantísima a la hora de hacer el contrato, porque todo se resuelve haciendo un contrato como corresponde, ¿no? Los contratos no son ni buenos ni malos, las partes son buenas o malas. Yo puedo hacer el mejor contrato del mundo con tantas páginas como este libro, y si el inquilino no me quiere pagar, no me paga. Y voy a juicio. Lo que el contrato trata dentro de la prevención es disminuir el riesgo. Nunca lo elimina 100% el riesgo, pero trata de disminuirlo a su mínima expresión. Este es el contrato, este es el buen contrato, porque, como les decía, que aparte de otro tema, cuando nosotros hacemos los contratos, no tenemos noción si el contrato está bien o mal hecho, hasta que no se produce un conflicto y llega a la sede judicial. Ahí es donde vemos si el contrato produjo los efectos que yo quería que produjera. Bien. ¿Qué ocurre con la definición que da el Código Civil? Bueno, Vélez daba una definición muy particular de contrato en el 1137, que había que complementarlo con la nota del 1137 y además había que complementarlo con el 1197, que era el que le daba la fuerza de ley, que decía que los contratos eran ley para las partes. Bueno, ahora el articulado del nuevo código, en el 937, yo les aclaro, a mí me gusta mucho trabajar con el código, y es más, hoy van a ver que vamos a leer, o sea, vamos a ver acá artículos del código, y que todos vamos a tratar de interpretar. Primero, insisto, porque no hay mucha doctrina. O sea, yo estoy pensando junto con ustedes. No vayan a creer que ya tengo todo estudiado. Es más, me cuesta horrores ubicarme con los artículos nuevos todavía, después de 30 años, sin tener los viejos. Apenas me sabía los del Código de Vélez, ahora tengo que empezar a ver estos. Pero la idea es trabajar con el código, porque
como siempre digo, es muy importante lo que opinen todos los autores, muy importante lo que opinen todos los autores, pero todos opinan sobre lo que dice el código. Entonces uno se tiene que formar una opinión respecto de lo que el código dice, complementándola con el resto de las opiniones. Contrato es el acto jurídico. Ya empieza con la primera cuestión importante, ¿no? Me lo define como un acto jurídico. Esto es muy importante porque voy a ver que tiene un montón de remisiones a los actos jurídicos. Por ejemplo, objeto de los actos jurídicos, causa de los actos jurídicos, forma de los actos jurídicos. Es decir, que el acto jurídico, obviamente, como el contrato está dentro de los actos jurídicos, todo lo que diga sobre actos jurídicos lo voy a tener que aplicar a los contratos. Entonces, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Acá es donde viene el cambio, digamos, de lo que decía antes. Antes Vélez decía que había contrato cuando dos o más personas se ponían de acuerdo sobre una declaración de voluntad común. Ahora lo han complementado más. Esta definición, en definitiva, lo que hace es, casualmente, consagrar lo que la doctrina y la jurisprudencia venían interpretando respecto de los contratos, sosteniendo sobre todo que es un acto jurídico bilateral y de contenido patrimonial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En consecuencia, fíjense ustedes, ahora, sin duda, antes había duda, están dentro de los contratos todos los actos jurídicos que creen relaciones jurídicas, y los que modifican. Por ejemplo, la novación. La novación se tenía como una forma de extinguir obligaciones, no se tenía como un contrato. Bueno, ahora lo tenemos como un contrato. Los que transmiten la cesión, si había alguna duda, si la cesión no era un contrato, ya no cabe la más mínima duda. Las que regulan contrato de arbitraje, por ejemplo, o los que extinguen el distracto o la transacción. También otra que creíamos que era una mera operación para extinguir obligaciones, sí, sigue siendo una forma de extinguir las obligaciones, pero a través de una contratación. La transacción es una contratación. Entonces acá ya tenemos un aspecto más abarcativo. Mantiene los elementos esenciales del contrato. ¿Ustedes se acuerdan? Yo, perdón si digo algunas cosas que veíamos en la facultad, pero insisto, me parece bueno refrescarlas un poco para que todos podamos articular los conocimientos. Mantiene los elementos esenciales del contrato, que ustedes se acordarán, son tres: consentimiento, objeto y causa, donde es importante tener esto en cuenta, sobre todo después vamos a charlar de la causa, la trascendencia que le da este código a la causa, cosa que Vélez no lo hacía. Pero tiene, bueno, el consentimiento lo trata a partir del artículo 262, el objeto a partir del artículo 1003 y la causa a partir del 1012. Sigue subsistiendo, importantísimo, el principio del pacta sunt servanda. Esto es fundamental. No se dejó de lado, cosa que es importante tenerlo muy presente. Se resalta el contenido patrimonial y económico del contrato, ¿no? Y también se resalta la capacidad como presupuesto de validez. Hubo mucha discusión doctrinaria durante bastante tiempo si la capacidad era o no era un elemento esencial del contrato. Se llegó a la conclusión que no, que la capacidad es un elemento de validez. Es decir, ninguna persona que no sea capaz puede contratar. Y se presume que habiendo contrato fue entre personas capaces. El código también, cuando hablo del código hablo del nuevo, ¿no? Si no hago referencia al de Vélez, pero el código también mantiene la que decía la teoría, la doctrina, la jurisprudencia, que la forma correcta de expresar el consentimiento es a través de la oferta y de la aceptación. Donde inclusive pone luz en este tema de la oferta, porque la regula hasta diciéndola, dice que la oferta es una declaración unilateral, dice que es recepticia, es decir, está dirigida a persona determinada o determinable, que tiene que ser autónoma y que tiene que ser autosuficiente. Ahora, cuando leamos los artículos del Código,
Vamos a ir viendo precisamente qué quiere decir cada cosa. Establece, como decía antes, la libertad de contratación, ya sea con quién contrato y para qué contrato. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también, porque nadie está obligado y en consecuencia esa es la fuerza vinculante más grande que existe en el contrato. Para la celebración del contrato y para su contenido, con los límites que tiene son la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Esto también lo mantiene. Esto también lo mantiene. Y consagra, como siempre lo ha consagrado, la autonomía de la voluntad. Contrato sobre lo que quiero mientras esté dentro de los límites de la moral, que sea lícito, de la moral, de las buenas costumbres. Tiene obviamente un efecto vinculante. Antes el efecto vinculante lo daba el 1197, ahora lo da el 959, que ahora lo vamos a leer. Todo contrato, esto es importantísimo, ¿no? Dice el Código, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, es decir, es ley para las mismas. Esto a veces, ustedes no saben, no es que no sepan, es una expresión, decir no saben, pero uno vive a diario en la problemática de que la gente entienda que el contrato es para ser cumplido, ¿no? Esta es la problemática mayor, porque la gente hace el contrato, después se arrepiente y llama y dice, escribano, yo quiero cambiar esto. Y sí, mira, si te pones de acuerdo con el señor, bueno, no, pero él me va a decir que no, pero yo quiero hacer esto. No, bueno, pero el contrato se trata de esto. El contrato se trata de ir con la cosa ya pensada. Y cuando te obligás, te obligás. Todo lo que signifique querer hacer lo que vos quieras libremente, habiendo hecho un contrato, lo tenés que pensar antes. Porque si no, el contrato o la ley, y esto, permítanme decírselo con el mayor de los respetos, esto es una, me parece a mí, de las grandes tareas y desafíos que tiene el Poder Judicial. No permitir que la ley se transforme en una ameba, en algo flexible, tan flexible, donde todo da lo mismo. En la materia contractual estoy hablando por lo menos. Porque en la materia contractual, me imagino yo que la primera tarea que tengo es leer el contrato para ver de qué se trata y a qué se obligaron. Y al que se apartó del contrato, lo tengo que hacer volver al carril. Es muy sencillo el tema desde afuera, visto desde afuera. Pero me parece que esto es un poco uno de los desafíos. Por eso, el contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes. No existe otra posibilidad. O en los supuestos que la ley prevé, que podamos modificarlo, como dijimos antes, por la imprevisión, la lesión subjetiva. El código, este código en el artículo 960, habla de las facultades de los jueces. Van a ver qué interesante, cómo da lineamiento para los jueces. Cosa que me parece importante porque a veces es muy feo sentirse, me imagino yo, ¿no? Sentarse en el sillón y no saber bien para qué lado seguir, porque uno no tiene parámetros. Entonces, esto da parámetros, por lo menos. Y así como le da facultades a los jueces, dice que los jueces no tienen facultades para modificar los contratos, lo que hablábamos antes, ¿no? Buscar la inflexibilidad del contrato, excepto que sea a pedido de parte que tenga razón, o cuando la ley lo autoriza, o de oficio cuando se afecta al orden público. Son los únicos casos que permite que el juez cambie el contrato. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se están durmiendo o no? Que hay caramelitos, si alguno quiere. Establece claramente el principio de la buena fe. Lo mantiene. Esto es muy importante. Y lo mantiene como principio general. Ya lo trae en la parte general del Código, en el artículo 9. Fíjense que antes hablaba de la buena fe en la parte de contratos. Ahora ya lo establece como principio general del Código, en el artículo 9, al principio. Y habla que es para todo el derecho y específicamente para los contratos en el artículo 961 y 1061. Esto igual les queda a ustedes, yo les digo para que
sepan que después les queda, con todo gusto lo aporto. Dice que los contratos se celebran, se ejecutan y se interpretan de buena fe. Ustedes fíjense, la buena fe es uno de los temas más complejos para poder demostrar. ¿Cómo demuestro la buena fe? Yo a veces me lo planteo como profesional, ¿no? Y digo, ¿qué pasaría si yo mañana en un juicio por mala praxis profesional tengo que demostrar mi buena fe? Porque es fácil demostrar la negligencia por ahí, ¿no? No hice tal cosa, pero ¿cómo demuestro que sí hice lo que tenía que hacer? Muchas veces es complejo este tema. Bueno, ¿cuáles son las pautas? Bueno, la debida diligencia del buen hombre de negocios, lo que presumiblemente tiene que hacer una persona en esas circunstancias. Entonces, de esta manera, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando hablan los contratos, en el tema de evicción, el código, y habla de el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, que es casualmente la forma que tiene esta persona de demostrar que él no sabía que había un problema de evicción, que había una posibilidad de reclamo jurídico de alguna otra persona con mayor derecho, con mejor derecho que él. ¿Y cómo demuestra la buena fe? Bueno, la va a demostrar, mire, a ver, por ejemplo, señor, usted le pidió en la compraventa de inmuebles, usted le pidió al escribano que haga el estudio de títulos. ¿Sí? Bueno, el estudio de títulos demuestra que hay buena fe, porque voy a estudiar todo el proceso de 20 años a la fecha, toda la documentación, la vamos a analizar exhaustivamente para ver realmente de que no haya mañana una persona que pueda hacer alguna turbación de derecho. Por ejemplo, señor, para el boleto de compraventa, usted recurrió a la publicidad, pidió los informes de dominio e inhibición al registro de la propiedad inmueble. Señor, usted fue a ver el departamento a ver si el inmueble no estaba alguien ejerciendo la posesión del inmueble y usted ahora me dice que lo compró y no sabía que había un intruso. Entonces, la buena fe muchas veces se demuestra de esa manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aconsejamos mucho a la persona que tiene una obligación de dar, como por ejemplo pagar una suma de dinero, ¿no? A veces pasa que me llaman y me dicen, escribano, mire, fui a pagar el alquiler y me dicen que el propietario, la gente dice mi propietario, ¿no? Mi propietario, ¿sí, viste? Como que mi propietario se fue de viaje, ¿qué hago? Y mira, lo primero que hacemos es la preconstitución de una prueba. Vamos a hacer la preconstitución de prueba, vamos a levantar un acta dejando constancia que vos fuiste con el dinero al domicilio que el contrato establece a pagar. Vamos a demostrar que vos tenés la voluntad de pago. Nunca le aconsejaría a una persona que tiene que pagar las expensas y dice, no, tengo una mancha de humedad, entonces hasta que el administrador no me lo arregle, estos son problemas de la propiedad horizontal, ¿no? Que mientras el administrador no me lo arregle, yo no pago las expensas. Jamás, jamás, porque el posicionarte jurídicamente por encima del otro te pone en un estamento de mucha mayor tranquilidad. Pero bueno, a veces cuesta hacerlo entender. Entonces, decimos, los contratos, fíjense, establece el código que obligan a lo que está expresado, la terminología que hablábamos antes, y además a las consecuencias comprendidas en el contrato. Es decir, que las personas que van con libertad, con discernimiento, con intención, todo lo que dijimos antes, tienen que entender el alcance de su obligación. Yo cada vez, lo digo más, ¿no? Cada vez tendemos más a que la gente tenga que asesorarse. Cada vez la gente se asesora más antes de hacer un contrato, por suerte, con los operadores del derecho, porque realmente hay muchos que van y compran en el kiosco de diarios el contrato, ¿no? Y hacen el contrato, llenan los espacios. No, el contrato es artesanal. El contrato hay que sentarse a pensarlo, hay que escuchar a las partes, explicarles las implicancias que tiene la obligación que está asumiendo o el derecho que está teniendo, hasta dónde llega. Ustedes fíjense, por ejemplo, el código es clarísimo, ¿no? El tema del locador. El locador piensa que el único derecho que tiene y la única obligación, derechos tiene todos, y piensa que la única obligación que tiene es ir a cobrar, ¿no? Y es al revés, es un derecho ir a cobrar. Pero en derecho, en el mundo contractual, nadie tiene derecho si primero no cumpliste con tu obligación. Entonces, si yo alquilo esto al centro
le alquilo esto para dar charlas, ¿sí? Y resulta que tiene una mancha de humedad cuando vengo a dar clase y me cae agua y tengo que poner un balde, esto no es lo que yo alquilé. Entonces, mirá, no te voy a pagar porque no es lo que yo alquilé. Entonces, vos no me estás dando el uso y goce de la cosa como lo pactamos. En consecuencia, como no es lo que pactamos, yo no te tengo por qué pagar. Este es el juego, pero hay que hacerlo entender. No es fácil, ¿eh? Yo les cuento los pormenores del ejercicio profesional y quiero distraer un minuto, porque lo iba a decir al principio, pero me empecé a concentrar y largué directamente. Quiero felicitarlos por estos que hacen, realmente. No es para quedar bien y para que me inviten nuevamente, aunque espero que lo hagan. Muy linda la ciudad, no la conocía, la recorrí poco, pero muy linda. Pero quiero felicitarlos porque esto de la interdisciplina me parece algo muy interesante que ustedes hacen. Y yo les voy a explicar, les voy a contar, permítanme una digresión, un minuto de los contratos, pero vale la pena. Yo les quiero contar una anécdota que pasó para que ustedes vean la importancia que esto tiene. Nosotros en el Colegio de Escribanos, yo hasta hace poco manejaba todo lo que eran los cursos para los escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en el Colegio de Escribanos resultó que empezamos a ver que había un montón de denuncias penales, esto hace años, un montón de denuncias penales contra escribanos. Nos llamó la atención. Y por ley, allá la ley notarial obliga al juez, cuando toma conocimiento o está imputado un escribano, en poner en conocimiento del Colegio de Escribanos. No para que el colegio lo defienda, todo lo contrario, sino para que el colegio tome conocimiento de lo que pasa y eventualmente sancionarlo, porque tiene el control de la matrícula. Y veíamos que había muchas denuncias penales contra escribanos. Mandamos a los abogados a ver un poco los expedientes y daba la casualidad que la situación que se daba, fíjense cuál era. Eran denuncias penales donde decía, el escribano no me leyó la escritura, el monto que dice la escritura no es el verdadero, es ficticio, el escribano no estuvo presente. Todas cosas que llaman la atención porque si hay algo que nos preocupamos es por estar presentes, por leer la escritura, ¿no? Pero ¿en qué causas se daban? La denuncia penal se hacía en base a una escritura de mutuo con garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué pasó? Al hacer la denuncia penal, ¿qué pasaba? La gente dejaba de pagar el mutuo porque no podía. Entonces, para alargar el juicio ejecutivo y pararlo de alguna manera, hacían una denuncia penal. El juez penal pedía el effectum videndi, el expediente civil, y se paraba la ejecución. Hasta que terminara el juicio penal. 3 años, 4 años, con suerte. Nos dimos cuenta de eso, hablamos con el presidente del Tribunal de Casación, le explicamos y le dijimos, mirá, te están usando, no a vos, al Poder Judicial, los están usando, muchachos, para esto. Bueno, ¿qué hicieron? Bajaron una acordada y dijeron, a ver, señores jueces, mañana hay un problema de esto, piden el expediente de effectum videndi, lo fotocopian y lo devuelven. Se acabaron las denuncias penales sobre ese tema. Esto por la actividad interdisciplinaria. Así que los felicito realmente porque hagan esto y no lo abandonen. Háganlo, traigan, porque yo siempre digo con los escribanos, cuando nos juntamos los escribanos, somos lindos, rubios, de ojos celestes. Yo lo que quiero escuchar es lo que opinan de afuera, que me van a ver feo, gordo. Entonces, es muy importante la actividad interdisciplinaria. Bueno, volvemos. Perdón la digresión. El código también incluye lo que se llama las tratativas preliminares. Ustedes saben que en toda contratación hay enorme cantidad de tratativas preliminares. Enorme cantidad. Y la pregunta es, ¿son contratos o no son contratos? Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Porque a veces la misma tratativa preliminar es un contrato en sí mismo, que va a llevar a otro gran contrato. Entonces, ¿qué responsabilidad genera? Bueno, vamos a verla. Vamos a verla. Otro de los temas que se infiere, o por lo menos yo infiero, yo no digo que todo el mundo vaya a interpretar lo mismo, pero que a mí, a ver, yo traté, para armar esta charla, traté de traer la experiencia que uno tiene, buena o mala, de 30 años, lo que uno poco o mucho puede conocer de contratos, más lo que estamos aprendiendo ahora todos juntos respecto a la codificación nueva. Y yo estoy convencido, esto no lo dicen los códigos, pero se infiere claramente que es fundamental en la contratación el tema de la confianza que exista entre las partes. Yo he visto casos donde la gente, teniendo 2 o 3 ofertas o contraofertas,
elige no la que le brinda mejor beneficio económico, sino aquel cuya oferta la hizo la persona que mejor le cayó. Por feeling, ¿vieron? Cuando vos decís, no me gusta, es muy rebuscado y le tengo miedo. Bueno, esto es insustituible, esto no hay profesional que lo pueda asesorar. Pero esto pesa mucho, porque casualmente, fíjense ustedes, que el no cumplir con una obligación en el contrato significa que yo le pierdo la confianza a la otra parte. Vos no me cumpliste, no me sos confiable. Cuando hablamos de solvencia en los contratos, ¿se habla solamente de solvencia moral, de solvencia económica, perdón? ¿O estamos hablando de solvencia moral? El pacta sunt servanda. Esto es fundamental, porque me parece a mí, a la hora de juzgar, ¿cómo voy a dejar de lado tener en cuenta que yo tenía la perspectiva de cobrar un alquiler sin ir a extremos, sin ir a extremos, decir que yo con el alquiler era la forma que cuidaba a mi señora que estaba enferma, sin ir a un extremo de esa naturaleza. Yo con el alquiler vivo, es mi plata, tengo derecho. Entonces, a ver, ¿por qué vos me sacás a mí la posibilidad de tener ese derecho? Si lo pactamos, entonces te estoy perdiendo la confianza. De ahí la importancia que tiene el pacto comisorio, que puedo resolver el contrato o puedo pedir que siga adelante el contrato. La gran mayoría, ¿qué hace? Y bueno, depende de la instancia en que esté del contrato, pido que se termine. ¿Por qué pido que se termine, que se resuelva? Porque le perdí la confianza. O porque hay abuso de confianza. El espejo. Yo les pido que, insisto, lo que quieran aportarme, esto no es la verdad revelada, si alguno está de acuerdo o no está de acuerdo, si me quieren preguntar algo, encantado de la vida. Entonces, es fundamental que entre las partes haya honestidad, debida diligencia, otro de los temas importantísimos. Permiso. La debida diligencia. Muchas veces los contratantes se olvidan de esta circunstancia, no la tienen en cuenta, que hay que tener la debida diligencia. Y la debida diligencia es no dormirse, no dormirse. La debida diligencia es ante el problema, enseguida actuar, no dejarlo pasar de ninguna manera. Esto de ir a tocar el timbre al propietario no está y enseguida tratar de preconstituir una prueba para demostrar que yo quise pagar. Por ejemplo. Y la honestidad. Un tema que está implícito en todo, pero la honestidad es fundamental. La honestidad, en definitiva, viene de honrar, ¿no? Volvemos al pacta sunt servanda, ¿no? Lo mismo. Bueno, el contrato tiene sustento entre las partes, que es una razón extra legem, por supuesto, pero fundamental. Y rota la confianza implica un conflicto de intereses. Decimos, como dijimos antes, que a la obligación de uno se le contrapone el derecho del otro y viceversa. Si el equilibrio se rompe, se genera un conflicto y que nadie tiene derecho si primero no cumple con su obligación. ¿Cuál es el carácter de las normas legales? El carácter de las normas legales, de acuerdo a lo que establece el artículo 962, es que son supletorias a la voluntad de las partes. Acá fíjense cómo a la autonomía de la voluntad se la pone en el vértice de la pirámide, como una situación fundamental. ¿Y la prelación normativa cuál es que establece el Código en el 963? Dice que son, primero, las normas indisponibles de la ley especial y del Código. Segundo, las normas particulares del contrato. Tercero, las normas supletorias de la ley especial, si lo hubiera. Y cuarto, las normas supletorias del Código de Comercio, del Código Civil y Comercial, perdón. Fíjense, esta es la prelación normativa. Primero lo que dice el Código para ese contrato, después el contrato. De vuelta se hincapié en esto. Esto no lo traía, el Código de Vélez no lo traía. A mí no me gusta hacer mucha comparación con el Código de Vélez porque, insisto, un código que rindió sus frutos como lo rindió durante 150 años, pobre empezar ahora a pegarle me parece muy injusto, pero aparte no está para defenderse, así que... Habla de la integración del contrato en el artículo 964. ¿Y qué dice? Dice, el contenido se integra con las normas indisponibles, normas supletorias,
los usos y las prácticas del lugar de celebración que han sido declaradas obligatorias por las partes o son conocidas por todos. Fíjense, esta es otra novedad. Los usos y costumbres, o prácticas del lugar de celebración que han sido declaradas obligatorias por las partes. Quiere decir que las partes ahora pueden, tranquilamente, siempre lo han hecho, pero ahora más que nunca, yo puedo tomar una costumbre del lugar, que se da acá en Posadas y en Mendoza no se da, por las circunstancias climáticas, y en una locación de obra podemos pactar por los usos y costumbres que los días se cuenten, en vez de contar corridos, que los contemos hábiles. Tranquilamente bien. En definitiva, el contenido del contrato son los derechos y obligaciones de las partes. También, en el artículo 965, consagra el derecho de propiedad, otra cosa novedosa. Dice que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Esto es muy importante. Dice, los derechos de los contratos son derechos de propiedad y está avalado por la Constitución Nacional en el artículo 17, que dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y abarca todos los derechos apreciables del hombre con límites, ¿no? Que es el derecho de los demás. Mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Ustedes se acuerdan que en el Código de Vélez había una clasificación de los contratos, que acá también está la clasificación. La pregunta es, que ahora vamos a ver la clasificación, la pregunta es ¿para qué sirve la clasificación? Y a mí me parece que la clasificación es muy importante, porque cuando uno analiza los efectos propios que produce cada contrato, tengo que tener en cuenta la clasificación. Por ejemplo, nosotros decimos que el pacto comisorio, la seña o señal, como lo llama ahora el Código, son efectos propios de los contratos bilaterales. Entonces, si yo, juez, escribano, abogado, me llega a mi escritorio un papel que dice ser un contrato, lo leo, es un contrato efectivamente, y veo que el contrato es bilateral, ¿sí? Digo, bueno, este contrato es bilateral, a ver, está implícito como efecto propio el pacto comisorio, expreso o no expreso, pero está. Por eso la clasificación. Y clasifica, el 966 clasifica en unilaterales y bilaterales. ¿Recuerdan? Bilaterales eran lo que habían prestaciones recíprocas, los bilaterales, los unilaterales no. Prestación de uno solo. Onerosos y gratuitos. Esto es importante también, 967, entendiéndose por oneroso como recordatorio que a cambio de una prestación hay una ventaja. No que haya dinero, sino que hay una ventaja, cualquiera sea. Por eso decimos nosotros, la donación no solamente es gratuita, puede ser onerosa. Una donación con cargo es una donación onerosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo establezco un cargo para tener a través de la prestación, obtener una ventaja. Y los gratuitos, donde hay prestación sin ventaja. Habla. Esto no lo tenía el Código de Vélez, lo incorporaba la clasificación doctrinaria que se hacía antes, los contratos conmutativos y aleatorios, ¿no? Conmutativos aquellos que ya conozco todo de antemano, los aleatorios los que tengo un alia, que vamos a ver qué es lo que pasa. Los formales, el artículo 969, habla de nominados e innominados. Acá se produce una particularidad en nominados e innominados, porque en realidad, más que nominados o nominados, se está regulando los típicos o atípicos. Es decir, si están o no están regulados por el Código. Y eliminó la clasificación de contratos consensuales y reales. Ustedes se acuerdan que había los contratos consensuales, aquellos que se perfeccionaban por el mero consentimiento, aquellos que además de consentimiento requería la tradición de la cosa. Bueno, ahora son todos consensuales. Esto también se generó en la doctrina. Se venía hablando de que no era necesario que hubiera contratos reales. ¿Se acuerdan que eran el mutuo, el depósito, el comodato, ¿no? Entonces, todo ese tipo de contratos se eliminó. Ahora son todos consensuales. Esto veremos los resultados que trae, porque va a traer implicancia, por ejemplo, en todo lo que sea promesa de, ¿no? Por ejemplo, en el mutuo. Antes decíamos que el mutuo nacía cuando me entregaban el dinero. Ahora el mutuo nace cuando nos ponemos de acuerdo. Entonces, si yo me pongo de acuerdo
en que la doctora me va a prestar 100 pesos y mañana no me los trae, yo voy a decir que ya hubo contrato. En consecuencia le voy a reclamar los daños y perjuicios porque no me trajo los 100 pesos que se obligó verbalmente. Se me ocurre pensar ahora, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estamos con el horario, chicos? ¿Estamos bien? ¿Ustedes me avisan, por favor? Gracias. Está todo organizado, la verdad, una organización espectacular, los felicito. La formación del consentimiento. Dijimos, el Código Civil y Comercial establece la teoría de la oferta y la aceptación, igual que la otra, pero con una diferencia. Antes discutíamos cuál era la teoría que se manejaba en la oferta y la aceptación, si era la teoría de la recepción, la teoría del envío. Bueno, ahora esto se zanjó, es la de la recepción, no queda otra. Es la de la recepción. Mantiene la oferta y la aceptación y dice que se concluye el contrato con la recepción de la aceptación, que puede ser expresa o tácita. De cualquier manera, no hace falta que sea por escrito. La oferta la define en el 972, que se las voy a leer para que vean cómo la define. Dice, la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Recordemos esto importante, ¿no? Esto de la oferta es una, obviamente, declaración que hace la persona, es decir, no es ni más ni menos que poner afuera lo que pienso adentro. Es decir, cuando yo quiero vender, si no manifiesto mi intención de vender, no voy a vender. ¿Sí? La manifestación, recordemos que puede ser de cualquier manera, porque es manifestación de oferta poner un tachito arriba del auto o sacar un aviso clasificado en el diario a cuatro páginas. Es tanto oferta una como la otra, ¿no? Recordemos el tema de la oferta importante, que sea persona determinada o determinable. La parte de determinable básicamente pasa por el tema de la oferta al público, el tema del derecho del consumidor, defensa del consumidor. ¿Qué pasa con la oferta al público? También se entiende, esto lo entendió la doctrina de jurisprudencia, que es oferta al público lo que hay en los kioscos de tener una heladera con las gaseosas adentro con los precios. Ustedes fíjense, ¿no?, que a veces uno piensa cómo la voluntad del hombre puede en un segundo cambiar una situación, ¿no? Porque a veces uno piensa, si yo voy a la heladera, acepto la oferta, abro, saco una gaseosa, si voy a la caja y pago, contraté. Si me voy a la calle, cometí un delito, ¿no? Fíjense cómo la voluntad está muy en el borde, ¿no? El 973 regula la invitación a ofertar, Fíjense, hace esta diferencia entre la oferta e invitación a ofertar. Miren lo que dice. La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas. Poner el cartel en la calle, en el balcón de mi casa, o en la ventana de mi casa, que dice vendo, es una invitación a ofertar. En rigor de verdad es para que venga alguien, me toque el timbre y me diga, che, te la compro, ¿cuánto la vendés? Excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones para el uso. Entonces, diferencia oferta con invitación de ofertar. Habla de la fuerza obligatoria que tiene la oferta en el 974 y establece la oferta entre presentes y entre ausentes y sus plazos. Entre presentes tiene que ser inmediata. Cuando es entre ausentes, claramente tiene que haber plazos establecidos. O si no los hay, van a ser los plazos de los usos y costumbres del lugar, obviamente. Habla de la retractación de la oferta, el artículo 975, y dice que se puede retractar si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Volvemos a la tesis de la recepción. ¿Qué pasa ante la muerte o la incapacidad?
Bueno, dice que caduca ante el fallecimiento o incapacidad del proponente o destinatario, siempre antes de la recepción. Si no, los herederos quedan obligados. Si tomásemos conciencia de todas las cosas que hacemos, las implicancias que le podemos traer a los herederos, a muchas cosas que no las haríamos, ¿no? Contrato plurilateral. Dice que si el contrato es plurilateral y hay oferta a varias personas, se requiere el consentimiento de todos. No sirve. A ver, si yo la oferta de comprar un inmueble se la hago a 5 condóminos, los 5 tienen que decirme que sí. No alcanza con que me lo diga uno solo. El 978, que habla de la aceptación, establece que el contrato concluye con la aceptación de plena conformidad con la oferta. La oferta, antes lo dijimos, tiene que tener la autonomía necesaria para que el aceptante, basta con que lea la oferta, diga sí, acepto y se terminó. La oferta es la base del contrato. Si hay una buena oferta, hay un buen contrato. Si no hay una buena oferta, hay un mal contrato. Miren lo que pasa a nosotros allá en Buenos Aires, que por ahí pasa acá también, pero yo hablo de lo que conozco. Supónganse, es muy común ver esto, lamentablemente. La persona cuando va a ver el departamento, sobre todo si hay una inmobiliaria, a veces las inmobiliarias no entienden que esa es la oferta o forma parte de la oferta. Cuando vos me traes acá, a esta sala, porque yo la quiero comprar, y me decís esto es lo que se vende, al decirme esto es lo que se vende con todo lo que hay, salvo las personas, es todo lo que hay. Las sillas, las computadoras, los aire acondicionados, los parlantes, las cortinas, porque me la estás ofreciendo. Ahora, si vos haces la oferta como corresponde y me decís, no, para, las luces me las llevo, las sillas me las llevo, bueno, haceme la oferta como corresponde, porque si no, vas a generar un conflicto en el contrato de ab initio. Esto a veces no se dan cuenta las inmobiliarias. Ni hablar con la publicidad engañosa, no hablamos hoy ahora voy a hablar un poco de la publicidad, ¿no? El tema de la oferta y la publicidad, obviamente que hay una diferencia, pero hay que tener muy en cuenta que a veces se produce una publicidad que es engañosa para el usuario. Esto también está plasmado en el derecho del consumidor, pero la publicidad engañosa es cualquier cosa que no refleje la realidad. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, en Casa Herrero, Cuchillo de Palo, yo tengo 3 hijos, ¿no? Nació mi tercer hijo, entonces ya nos quedaba chico el departamento donde estábamos y empezamos a buscar para mudarnos. Entonces, claro, uno cuando busca lo de máxima, ¿no? Acorde al presupuesto, pero lo de máxima. Entonces, bueno, dijimos que tenga las comodidades. Y si encima logramos que tenga las comodidades, logramos que tenga buena vista, cosa difícil de conseguir en Buenos Aires, porque estamos uno nariz con nariz, mejor todavía. Entonces había un departamento, el aviso en el diario, mi señora me dice, mirá, Néstor, me dice, hay un departamento que reúne las condiciones que nosotros queremos y aparte dice, vista al río. Ni hablar. Programa para ir a verlo, gordo, y lo vamos a ver. Bien, agarramos el auto, nos fuimos con los chicos y todo, porque los fines de semana, yo trabajaba todos los días, mi señora también, no había posibilidad de ir que no fuera los fines de semana. Sábado a la mañana, contento, programamos una reunión, una entrevista con la señora inmobiliaria, lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver el departamento. Y estábamos cogoteando para ver la vista al río, ¿no? ¿Y dónde? La vista al río. Entonces, miren, ¿ustedes se ubican lo que es un balcón francés? Es el que está pegado, ¿viste? A la pared, no tiene piso. Había que, me voy a parar, digo por la cámara un cachito, pero había que sacar medio cuerpo afuera para ver el río que estaba allá. Entonces le digo, si me avisabas, le pedí a mi odontólogo el espéculo, y ponía el espéculo así para poder ver y no tener que cogotear y tener que se me caía por el balcón. Me estás engañando. ¿Cuál es la vista al río? ¿No? Imagínese la vista al río. Pero no, bueno, eso es publicidad engañosa. Eso es publicidad engañosa. Muy bien. Sí, lo mismo, miren, hay mucho problema con temas, por ejemplo, ¿vieron los avisos en los diarios? Estas promociones por hoy, heladeras, televisores, lavarropas o lo que fuera, ¿sí? Bueno, fíjense que cada vez, como hay mucho problema por esto, cada vez más se pone hasta agotar el stock,
de stock hay 1000 unidades. La fotografía puede no coincidir con la realidad. Bueno, todo este tipo de cosas es porque las empresas, y yo tengo una hija que trabaja casualmente en comunicación y lo charlo mucho con ella, me dice, la gente que hace comunicación no tiene idea a veces de este tema. Y a veces con el afán de conseguir al cliente, de atrapar al cliente, en buena manera, a veces no es que mienta, pero no produce toda la información que la ley le pide a la oferta. Bien. Modos de aceptación, el 979, dice, es por toda declaración o acto que revele conformidad con la oferta. Cualquier acto sirve. A ver, el ejemplo típico en el remate, que se remata 500, 600, 800, porque van levantando la mano. El levantar la mano, fíjense las costumbres, ¿no? Los usos de costumbres. El levantar la mano en un remate, obviamente significa que está levantando la oferta. Si la levantan acá, en otro contexto, porque me quieren hacer una pregunta. Es decir, el contexto donde se desarrollan las cosas tiene suma trascendencia. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Entre presentes, cuando es manifestada. Entre ausentes, cuando es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. ¿Se puede retractar la oferta, la aceptación o la oferta, digamos la aceptación en este caso? Sí. El 981 dice, puede ser si la misma es recibida antes o al mismo tiempo que la aceptación. Siempre la teoría de la recepción, por suerte, porque antes había mucha discusión con eso. ¿Puede haber acuerdo parcial si todas las partes con la formalidad del caso expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares? En ese caso, sí. Recuerden ustedes que una oferta que yo haga, basta que el aceptante modifique alguna de las cosas que yo dije para que eso signifique una contraoferta. Se invierten los roles, donde pasa a ser el oferente él y yo paso a ser el aceptante. La extensión de una minuta, perdón, me olvidé esto. Ante la duda se entiende que no ha concluido. Ante la duda no hay conclusión. Y la extensión de una minuta o borrador no es acuerdo parcial. Esto es importante porque a veces antes se aportaba como prueba para demostrar que había un acuerdo parcial, un borrador, una minuta. Bueno, esto no significa que hubo acuerdo. El borrador o la minuta forma parte de las tratativas preliminares. Recepción de la manifestación de la voluntad, artículo 983. Dice, cuando la recibe la otra parte o debió conocerla, ya sea en forma verbal o de un instrumento pertinente o de otro modo útil. Es decir, fíjense que ahora también hay que tener en cuenta, un tema que no podemos dejar de lado analizar, todo el tema de la oferta que se hace por los medios informáticos hoy en día. Hoy en día, ustedes saben cómo es, la gente joven compra, vende por internet, se casa por internet, hace todo por internet. Sí, se divorcian por internet. Ustedes saben, si me permiten un minuto para que respiren, porque si no, yo mismo me abrumo con tanta información, pero ahora esto que yo decía, se divorcian por internet, me hizo acordar que me contaron un cuento, dice que había un matrimonio que tenía ya 40 años de casado y van a cenar afuera para festejar los 40 años. Entonces, claro, después de 40 años, ¿cómo era la cena? Él miraba el partido de fútbol que pasaban por la televisión y la señora miraba las carteras y los zapatos de las señoras que entraban. Charla poca. Entonces él, sorprendido porque la mujer no le pedía ningún regalo, le dice, querida, ¿qué querés que te regale para este aniversario? Le dice, no sé. ¿Querés que viajemos a Europa? No, ya acabamos de venir por toda Indonesia. No. Sí, gente importante. ¿Te cambio el auto? Tenemos 4 autos, no me interesa. ¿Cambiamos el departamento? No, olvidado, más trabajo no quiero. Siguen cenando y a la hora la mujer dice, mira viejo, lo pensé bien, ¿sabés qué quiero? Yo quiero el divorcio. Y él le dice, mira, la verdad, tanto no iba a gastar. Chistecito para disgregar un poco la cosa. ¿Esto se publica también?
Vamos, no me invitan más, no, ya con esto logré que no me inviten más. Bueno, yo los voy a entender. Cuando no me llamen más los voy a entender, quédense tranquilos. Bueno, la recepción de la manifestación de la voluntad, artículo 983, es cuando la recibe la otra parte o debió conocerla, ya sea en forma verbal o de un instrumento pertinente o de otro modo útil, como acabamos de decir. Contrato por adhesión. Acá sí, el código, esto es nuevo, lo trae el código por primera vez, y plantea la situación de los contratos por adhesión, contratos con problemas si los hay, ¿no? Porque acá uno se pregunta hasta dónde hay autonomía de la voluntad. Un seguro, por ejemplo, ¿hasta dónde en un contrato de seguro hay autonomía de voluntad? ¿Qué me puedo sentar a negociar con quién? Hay oferta y aceptación. ¿Te gusta bien o te gusta que pase el que sigue? No hay vuelta, es así. Entonces, pero bueno, es importante que el código lo regule, incorpora esta figura en el artículo 984 y dice que es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales. Lo está definiendo claramente. Estas cláusulas están predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. Esta es la definición clara de lo que es un contrato por adhesión. ¿Cuáles son los requisitos? En el 985 dice que las cláusulas tienen que ser comprensibles, autosuficientes, redacción clara, volvemos al mismo tema de antes, completa y fácilmente legible. Casi nada. O sea, el 99% de los contratos por adhesión no sirven. Claro. Suponemos que con esto, ahora, se va a evitar la letra chica. Suponemos. Pero está bueno esto que lo traiga. Me parece muy buena idea que lo traiga. No puede haber nada que remita a textos que no se faciliten. Otro tema que pasaba. Bueno, acá dice que usted tiene que cumplir con los deberes que indica el reglamento general, que está en el tomo 23, folio 48 del libro de esa salsa. Pero me gustaría leerlo. No lo tenemos, pero... Esto pasa mucho en los fideicomisos. En el fideicomiso pasa porque la persona que se adhiere a un fideicomiso, después que el fideicomiso ya está constituido, le dicen, usted se adhiere al fideicomiso, y pocas son las veces que le traen el ejemplar del fideicomiso para que lea a qué se está adhiriendo. Esto es lo mismo que le digo a la gente. Cuando vos, se sorprende muchas veces porque en la escribanía vienen a hacer una sesión de cuotas de una SRL. Entonces le digo, me tenés que traer los estatutos de la SRL con todas las modificaciones. Pero escribano para una sesión, ¿sí? Porque el sesionario tiene que saber dónde se está metiendo. ¿Cómo voy a comprar un edificio en propiedad horizontal y no sé cuál es el reglamento de convivencia? No sé si puedo tener perro, gato, a mi suegra. ¿Cómo puede ser? Si me escucha me mata. Me llevo bárbaro. Por si me estás escuchando, suegra. Y porque como hay canal online, digo, por ahí me está escuchando. También esto se aplica a la contratación telefónica, ojo, a la contratación electrónica y a la telefónica. Esto es muy importante porque hoy en día, como decíamos antes, hay un porcentaje altísimo de contratación vía Internet. De hecho, toda la contratación internacional es por vía de mails. Toda la contratación internacional es por vía de mails. El 986 regula las cláusulas particulares y dice que las cláusulas particulares tienen que ser las negociadas individualmente, que amplían, limitan, supriman o interpretan una cláusula general. El 987 habla de la interpretación y dice que las cláusulas ambiguas unilaterales se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Es decir, si por algún motivo vos alguna persona con intención quiere poner alguna cláusula que vaya en contra del usuario, se va a tomar como espejito rebotín, como decíamos en mi época. Va en contra del predisponente. Si hubiera cláusulas abusivas,
se tienen por no escritas. Miren qué importante esto. No hay discusión, se tienen por no escritas. Las que desnaturalicen las obligaciones del predisponente, las que importen renuncia o restricción de derechos y las que no son razonablemente previsibles. De esta manera yo creo que se va a lograr una merma en la judicialización, como se suele decir ahora, de los contratos por adhesión, que son varios. Habla del control judicial en estos contratos. Y fíjense lo que dice el 989. La aprobación administrativa de cláusulas generales no obsta a su control judicial y el juez declara la nulidad, puede declarar la nulidad parcial del contrato. Quiere decir, no, pero esto está aprobado por el Ministerio de Comercio de la Nación. No me importa, porque es más importante que esté o no esté en favor del usuario y puede haber control judicial. Quiere decir que hay que tener en cuenta esta circunstancia que es muy importante. Yo pregunto para saber... porque si largo esto es medio larguito. Bueno, entonces si están de acuerdo, vamos a hacer un break ahora y volvemos. ¿En cuánto tiempo?